Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer lugar, damos la bienvenida al doctor Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, experto consultor internacional. Lo hemos invitado para que nos explique por qué se produce este terremoto en Colombia, en qué condiciones, qué está pasando con las placas debajo de la tierra que han causado estos terremotos. Muy buen día, Hugo Yepes. ¿Cuál es la explicación de este terremoto en Colombia? Buen día, Miguel, y buen día a todos los oyentes. Este en primer lugar es un terremoto profundo. ¿Qué quiere decir? O de profundidad mayor que lo que comúnmente sucede. ¿Qué quiere decir que profundidad o intermedia o profunda? Es que está localizado a unos 100 kilómetros debajo de la superficie. Y si comparamos un poquito con, por ejemplo, los terremotos de Venezuela, esos estuvieron en la superficie, estuvieron a 2-3 kilómetros de la superficie. Entonces, en primer lugar, eso ya nos da una idea de que estando 100 kilómetros por debajo de la superficie, el primer punto al que llega la onda sísmica ya es un punto que está a 100 kilómetros. Entonces, tiene menos impacto en general la presencia de las ondas a raíz de la profundidad. ¿Dónde se produce? Se produce al interior de la placa de Nazca, ¿no? Ya hemos oído que la placa de Nazca es aquella que empuja contra el continente sudamericano y al encontrarse con el continente se dobla y penetra. Y en esta zona específica, que es más o menos está a unos tal vez 400 kilómetros de la frontera nuestra, más o menos, ahí esta placa ya está a profundidades importantes y se va rompiendo. No es que hay un rozamiento entre la placa de Nazca y la sudamericana, sino que al interior de la placa de Nazca se va rompiendo y esa rotura hace que cuando se produce se liberen las ondas sísmicas. Y por esa misma profundidad, el cono desde donde está el hipocentro, de donde salen las ondas, el cono donde se va generando estas ondas es muy amplio y por eso se lo siente a mucha más distancia que los superficiales, y también en este caso los estragos también han sido no localizados, sino más bien generalizados en todo el eje cafetero y en la zona del Chocó colombiano. Y siendo más profundo, ¿el impacto puede ser mayor en superficie o menor? Al revés, ¿no? Mientras más profundo es, más distancia viajan las ondas desde donde se generan, y al viajar mayor distancia entonces se van disipando la energía. Eso hace que sea menor el impacto. Esto es un terremoto bien importante de magnitud 7.4, ¿no? Y claro, los efectos que se ven, a pesar de ser mucho más amplios, más dispersos, no son comparables con los efectos que se vieron en Venezuela en el mes pasado, en donde el terremoto fue un 7.5, pero ya vimos toda la destrucción que causó por ser un terremoto muy superficial. Y el otro aspecto que tiene que ver esto es que cuando hay esta rotura de las placas internas y sale o viaja la energía, no está focalizada como fue en el caso de Venezuela, en donde estuvo focalizada en una sola dirección y enfocado hacia la zona en donde sufrieron los mayores daños. Ahora, el impacto también pone a prueba las construcciones. ¿Qué habrá pasado si no hubo la debida rigurosidad con la ejecución de construcciones sismo resistentes? Sí, siempre que llegan las ondas sísmicas, entonces básicamente hay una interacción
entre la onda sísmica, el suelo y la estructura, ¿no? Y esta interacción hace que los sismos sean de alguna manera selectivos en afectar a aquellos edificios que tienen unas frecuencias similares a las frecuencias con las que llegan las ondas sísmicas. ¿Qué es esto de la frecuencia, no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, un columpio y lo estamos empujando, entonces yo empujo un poquito el columpio, el momento en que está regresando, y si le empujo justo en ese momento, no tengo que hacer más fuerza para que tenga más amplitud de movimiento, para que coja más vuelo. Entonces, lo mismo sucede con los terremotos, llegan con una frecuencia a la cual vibran los edificios y hace que se amplíen estas ondas. Y en este caso, al ser un terremoto profundo, los periodos son largos, entonces son ciertos edificios de ciertas características los que amplían. Pero efectivamente, no hay una aceleraciones muy grandes que en el caso de Venezuela sí podrían justificar ciertos daños de los edificios. En este caso, las aceleraciones son menores, pero muestran dos cosas de lo que se ha visto en las imágenes. Uno, que hay estructuras más bien antiguas sin tener el reforzamiento adecuado de los códigos de construcción modernos, como por ejemplo el Hospital Universitario en Cali, en donde parece ser una estructura de básicamente ladrillo de 4 o 5 pisos, que se colapsa en una parte, y otras estructuras que supuestamente, al haber más modernas con los códigos de la construcción, construcciones bien realizadas, no debían haber sufrido lo que aparentemente han sufrido. Entonces siempre tenemos que regresa este karma que hay, el hecho de que los sismos son los fiscalizadores implacables de la construcción, en donde van mostrando lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal, en donde ha habido corrupción, o también lo que no ha sido reforzado por antiguo. Si comparamos con Venezuela, uno de los efectos es que fue más a nivel de superficie, fue menos profundo que lo que ocurrió en Colombia, Hugo. El terremoto de Venezuela tiene una profundidad muy superficial, o sea, de hecho se rompe el suelo mismo, entonces está a 2-3 kilómetros de profundidad el epicentro, y luego son los primeros 10-20 kilómetros los que se rompen. Y eso hace entonces que la energía esté totalmente disponible para interactuar con los suelos y las estructuras. No ha sido absorbida por el medio en un viaje en este caso, cientos de kilómetros o 100 kilómetros al mínimo, como fue en el terremoto de Colombia. Pero además, en los terremotos de La Guaira hay una direccionalidad. Se mueve, la placa del Caribe se mueve hacia el este, y eso hace que se enfoque la energía a lo largo de toda la zona construida, lo cual ha generado mucho más impacto que en este caso, en donde el terremoto, a pesar de que tiene lo que se llama un mecanismo focal complejo también como de direccionalidad, no hay un enfoque de la energía aparente, y eso hace que de nuevo los impactos sean más amplios en una zona que está incluyendo 6-7 departamentos en Colombia. Ahora, ¿eso demuestra también la fragilidad que hay en el continente americano? A ver, ¿qué podemos empezar a ver en Colombia, ¿no? En primer lugar, lo que ya dijimos, sí, siempre las estructuras son vulnerables, pero antes de hablar de las estructuras, tenemos que reconocer que en nuestro borde occidental del continente americano, con todo el proceso de subducción, tenemos muchas maneras de generar terremotos, y cada terremoto es en sí mismo una sorpresa por la forma como afecta o cómo genera ondas, y que estas afectan a las estructuras. Este sismo profundo es similar, por ejemplo, a aquel sismo profundo que en el 2017 dañó a Ciudad de México, donde lo escogió por sorpresa, no esperaban eso, pero también es similar al sismo más letal que ha habido en Chile, que no es un sismo de la subducción,
sino que hay un sismo del año 1939 en donde mueren varias decenas de miles de personas. Esto entonces en general nos muestra que hay no solo la subducción o los terremotos tipo 2016 que producen ese tipo de terremotos de subducción, de generación de ondas, los de Venezuela, o que también acá ya lo hablamos, que son similares a los que han destruido en los Andes a ciudades como Robán, Ambato, Ibarra, etcétera, más estos profundos en donde en el país también hay una zona de actividad sísmica profunda, en lo que se conoce como el nido sísmico del Puyo y todo lo que va al sur. Entonces, las zonas más al sur de lo que sería Riobamba, que no tienen una historia sísmica muy larga, sí están sujetas eventualmente a la presencia de sismos profundos por una complejidad que hay en la plata de Nazca, que tiene una edad diferente y que tiene la capacidad de producir terremotos grandes. Cabe también indicar que sí es una sorpresa cómo este sismo afecta mucho a las estructuras, porque tiene un mecanismo focal diferente. En el año 2012 hubo un sismo de magnitud 7.2, unos 200 kilómetros al sur del epicentro del hipocentro actual, y no hubo mayores daños, y también otro en el año 2010 en el nido sísmico del Puyo, donde no hubo mayores daños. Entonces, de nuevo, no conocemos todo lo que deberíamos y quisiéramos conocer sobre la sismología, pero esta diversidad de fuentes sísmicas hace que la única línea de defensa sea el evaluar nuestras vulnerabilidades en las estructuras y en el sistema también. ¿Y cuál es la explicación para que, por ejemplo, en Quito se haya sentido con intensidad en determinadas zonas, siendo esto el epicentro en la zona centro del Chocó, en Manizales, en Colombia? Bueno, las ondas que se generan en estos terremotos son ondas y cuando llegan a distancias de unos 600 kilómetros, como estaría Quito aproximadamente, son ondas largas, y estas ondas largas van a interactuar con cierto tipo de suelos y con cierto tipo de edificios, más bien los edificios altos. Es por eso que en los edificios altos se sintió mucho más, y sobre todo en las zonas bajas de la ciudad, en las zonas de los antiguos lagos, ya sea en Yaquito, también al sur, en la zona de Turubamba. Estos suelos tienen periodos largos y tienen la capacidad de, como en el columpio, de tomar las ondas y amplificarlas sin que se necesite más fuerza, sino cada paso de una onda de la misma intensidad lo que hace es darle más vuelo, digamos, al suelo, y a su vez, si la estructura coincide con estas ondas, empieza también a vibrar de manera más clara. Y es por eso entonces que este tipo de terremotos no diferencia entre los diferentes tipos de suelos sobre los cuales están construidas las ciudades. En el caso de Quito y otras ciudades fue mucho más notorio en ciertos lados que en otros, ¿no? Las personas que en general estaban en casas bajas, en zonas de ladera, no se despertaron, mientras que aquellos de los edificios altos lo sintieron muy claramente con cierta intensidad que empezó a preocupar. Y esta zona centro de Colombia, Manizales, Cali, que se vio afectada, fue el epicentro a 100 kilómetros bajo tierra. Sí, exactamente, ¿no? O sea, es un sismo de profundidad intermedia en términos sismológicos, pero 100 kilómetros es bastante profundidad. Y entonces, por eso, en la zona epicentral, o sea, el punto que está directamente encima de lo que es estos 100 kilómetros de profundidad, en donde se libera la energía, ahí no pasó mucho más que lo que pasó en otros sitios que estaban a 100 kilómetros del epicentro, porque ya ahí la distancia son más o menos similares, ¿no? Ahí entra el triángulo de Pitágoras, y las distancias a 100 kilómetros del epicentro están del orden de los 20-30% más que la distancia mínima sobre. Es por eso entonces que de nuevo no hay una
enfoque en ciertos sitios. Recordemos un poquito la historia sísmica de la zona. En 1999, el terremoto de Armenia fue un terremoto muy local, pero muy intenso. Murieron cerca de 1,000 personas, pero fue solo una magnitud, me parece que un poquito más que 6. Pero no se sintió la afectación fue la ciudad de Armenia la afectada, en Quindío, ¿no? En este caso, en cambio, ahí está contándose ya del orden de los 170 muertos, hay todavía muchos desaparecidos, pero hay muchos en Pereira, hay muchos en Cali, hay algunos en Manizales, otros en Quibdó, que es la capital del Chocó, y eso muestra un área de tal vez un círculo de 400, 500 kilómetros en donde ha habido estas afectaciones más o menos similares, dependiendo de nuevo del suelo y de la vulnerabilidad de las estructuras, pero en intensidad de movimiento más o menos similares relacionadas con esta profundidad de 100 kilómetros. Vamos a ir a una cadena oficial a las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano y volvemos con el exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctor Hugo Yepes. Quiero dejar planteada una inquietud. Esto, lo que ocurrió en Venezuela hace varias semanas, lo que acaba de ocurrir en Colombia, es una demostración de que debajo de la tierra hay una actividad que pone en riesgo sin saber fechas y que pudiera también el Ecuador, que no está libre de esto. Pregunta que la respondemos luego de la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Te contamos las acciones de esta semana. Plan de protección para Quito. 2,000 policías y 2,000 militares están desplegados en la capital para proteger y fortalecer el control territorial. Me parece una buena idea que haya decidido el presidente hacer este tipo de controles, ¿no? Ecuador fortalece sus relaciones internacionales. El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó Ecuador para firmar 7 acuerdos en comercio, extradición, ciberdefensa, energía, pesca ilegal, servicios aéreos y cooperación económica. También recibimos al ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos y al canciller de Israel, para fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y lucha contra el terrorismo. We believe that Ecuador is a suitable partner for us in this hemisphere. It's a reflection of ourselves, and there's a leadership that thinks the way that the UAE leadership thinks. Y durante la posesión del nuevo presidente de Colombia, Ecuador definió una hoja de ruta para fortalecer la seguridad y la cooperación entre ambos países. Una economía que sigue creciendo. Las exportaciones crecieron 5,2%. Las reservas internacionales aumentaron 45,8% y las ventas crecieron 16,7% en julio frente al mismo mes de 2025. Este mes ha sido mucho mejor que los anteriores. Las ventas aumentaron porque la gente está saliendo mucho más. Cada semana construimos un mejor Ecuador. Autorización número 5603, CNE, Elecciones Seccionales y CPCCS 2027. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete de la mañana, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Reanudamos el diálogo buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el doctor Hugo Yepes, el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Le decía, lo que ocurriera en Venezuela hace poco, lo que ha sucedido en las últimas horas en Colombia, es una demostración de la fragilidad que tenemos en esta zona del continente americano, incluido el Ecuador. A ver, el continente americano, ¿no? El continente sudamericano, hablemos, efectivamente tiene, como ya habíamos dicho, mucha capacidad para generar en su lado occidental y en el norte para generar terremotos por varias fuentes. Recordemos que la Tierra es un conjunto de placas tectónicas que se mueven permanentemente y que se mueven, esa permanencia es en tiempos geológicos, lo cual quiere decir que
no porque estemos ahora aquí, empezó a moverse o va a dejar de moverse, y pensando como especie humana en los últimos 2 millones de años, sino que esto va desde hace varias decenas de millones de años como lo funciona actualmente, y va a seguir moviéndose. Y ese movimiento es un movimiento de a veces convergencia, como es la placa de Nazca penetrando oblicuamente debajo de la placa sudamericana, o un movimiento de rozamiento tangencial, como el de la placa del Caribe rozando sobre la placa sudamericana, o a la placa sudamericana en el norte de Venezuela, o es una expulsión de un bloque que se llama el bloque norandino por el empuje de la Nazca contra la sudamericana, en donde este bloque de continente está siendo aplastado y expulsado como una cuña hacia el noreste, y en donde hay una gran falla que es la continuación de la falla de Venezuela, que es la que pasa por cruzando los Andes llaneros colombianos y cruzando el Ecuador oblicuamente desde el nororiente ecuatoriano por los Andes en la zona de la provincia de Imbabura, de la provincia de Chimborazo, y sale al Golfo de Guayaquil. Y el Golfo de Guayaquil mismo es esta apertura que se da por los últimos 25 millones de años de expulsión del bloque norandino hacia el noreste. Entonces, a lo largo de esta zona siempre se están acumulando energías y se van a producir terremotos en el futuro. La historia ya nos dice que en esta zona del bloque norandino hubo los grandes terremotos de 1645 que destruyó Riobamba, 1797 de nuevo Riobamba, 1949 Ambato, el sismo del 1987 que destruyó el oleoducto, terremotos de otros similares a esto. 1868 de Ibarra también. 1868. Pues exactamente, ¿no? Esa es una falla que no es el límite del bloque, sino que viene también en otro sistema desde Colombia, y que como responsable tiene al terremoto de Ibarra en 1868 y también al terremoto de 1698 que destruyó Ambato en una avalancha del Carihuayrazo. Pero que también más o menos marca la falla de Quito, que todavía no ha generado históricamente terremotos. Entonces, esta es una gran franja de deformación que ha producido terremotos y que sigue acumulando energía y está siendo esforzado o deformado más bien la corteza terrestre en su expulsión hacia el norte. Se puede medir, cómo se mueve ese bloque. Cuando uno pone un GPS en un punto en un lado de esta falla, ve que hay un movimiento del orden casi de un centímetro, de unos 9 milímetros hacia el noreste. Entonces esto se está acumulando. 9 milímetros parece nada, pero si dejamos pasar 100 años, ya son 90 milímetros. Ya son 900 milímetros. 900 milímetros es casi 1 metro. Eso es ya un terremoto de magnitud 7. Y en la deforma, a su vez, la subducción también está siempre acumulando la energía, porque en cambio la placa de Nazca se mueve a unos 5 o 6 centímetros por año en contra del bloque norandino, en cambio, y por eso su expulsión. Y ahí también, si en cambio ponemos un GPS en Esmeralda y lo comparamos con Sudamérica, ese GPS en Esmeralda se mueve 3 centímetros por año. ¿No? 30 milímetros por año. Entonces, en los mismos 100 años acumula 3 metros de un terremoto más grande todavía. Y también hay una deformación en los Andes, en el piedemonte de los Andes, en donde también los Andes es una cadena joven y está creciendo. Entonces, todo esto es para el Ecuador la forma de generar terremotos, más esta otra que es una zona en la cual la placa de Nazca está siendo contorsionada por la forma misma de la subducción, como es nosotros, si regresamos un poquito a la geografía, la costa desde Colombia viene desde el
este hacia el suroeste, pero en el Ecuador es norte-sur, y después la costa peruana es desde el noroeste hacia el sureste. O sea, hay una convexidad de Sudamérica, y cuando penetra ahí la placa de Nazca, adentro se dobla, y eso produce los sismos profundos, como que está ahora afectando a Colombia. Entonces también tenemos la generación de sismos profundos. Todos estos han ocurrido en el pasado y están acumulando energía del futuro. Igual sucede en Colombia, igual sucede en el Perú. Es conocida el gap sísmico, el silencio sísmico al frente de Lima. Hay otros en la zona del Codo de Arica, en el norte de Chile, frontera con Perú, donde también se esperan magnitudes de más de 8.5 en el futuro cercano, porque esta deformación en general, que ya la podemos medir desde el aparecimiento de los GPS, nos dice que hay zonas de deformación desde el último terremoto, zonas de deformación que ya están maduras para producir terremotos importantes en el futuro. No sabemos cuándo, pero sí, si es que ocurriría en el siguiente año, ya es un terremoto suficientemente grande como para producir problemas. ¿Pero qué encontramos? Encontramos unas ciudades vulnerables, unas ciudades construidas con poco rigor, en algunos sitios más, como en Chile. Colombia también tiene mejor construcción, pero ya habíamos visto en Ecuador y hemos visto ahora la construcción del periodo del chavismo en Venezuela, en donde factores no solo de la técnica constructiva, de los propios códigos, de la industria de la construcción en general, sino también la corrupción, son factores claves en lo que es la vulnerabilidad que hace que estos terremotos maten gente. En realidad no son los terremotos, sino los edificios que se caen. Porque si el de al lado no se cae en el mismo suelo y en la misma tipología constructiva, algo se hizo mal en que se cayó. Y eso es lo que sí podemos actuar. No podemos engrampar las fallas para que no se muevan nunca más, pero sí podemos actuar sobre nuestra vulnerabilidad que estamos construyéndola permanentemente y que estamos experimentando este año 2026 con dos terremotos muy cercanos y muy dolorosos. Hugo, si hay una acumulación permanente de energía, la amenaza también está latente, sin saber fechas, latente, de que esto pueda ocurrir en un futuro mediato o inmediato en nuestra región. A ver, no podemos predecir los terremotos, y la predicción tiene tres aspectos, ¿no? El uno es el tamaño, el otro es el lugar y el tercero es el tiempo, ¿no? Conocemos las fallas, por lo tanto conocemos el lugar. Conocemos cuántos se han deformado y eso lo podemos extrapolar a cuánta energía sísmica está acumulada, por lo tanto podemos conocer aproximadamente la magnitud que ya está lista para soltarse. Lo que no podemos saber es cuándo, el tiempo. Y y si es que a mayor tiempo pasa, más energía se acumula, por lo tanto crece la magnitud. Entonces sí hay zonas en toda esta geografía sísmica de nuestra región en donde están listos terremotos de magnitudes importantes que pueden soltarse en el futuro cercano, o si es que se sueltan en el futuro más lejano, van a generar unas magnitudes mayores, ¿no? Y de nuevo, estas son las que ya la historia nos ha dicho, ¿no? La misma zona, por ejemplo, de las pequeñas fallas que están al oeste del callejón interandino, en el centro del país, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los terremotos de Pastocalle, Toacaso del año 96, el terremoto de Pastocalle del año 76 en la época de los Moviros, el terremoto de Paso del año 44. Estos tienen una secuencia, y así para atrás en el tiempo, estos tienen una secuencia de unos 20, 30 años de pequeñas fallas de ahí. Entonces, ya ahí hay acumulados sismos de magnitud 5.5. Pero estos sismos de magnitud 5.5 en el pasado mataron 20, 30, 50, 100 personas cuando había menos gente. Entonces, ahí hay zonas que ya están con la carga sísmica como para producir problemas. En el norte, en la zona de Esmeralda, en el segmento de subducción de Esmeralda, ya han pasado casi 69 años desde el último terremoto, que fue en 1958.
¿no? Entonces, esos 68 años que hay de tiempo implica una deformación de 3 centímetros por 68 años, que son básicamente 2 metros de deformación, que también es una acumulación en superficie, que también es un sismo ya de 7,5 para arriba. En el oriente, en la zona del propio, la zona de Cosanga, y el propio Quito, ¿no? Entonces, todas estas son zonas en las cuales estamos cargando el resorte sísmico. No sabemos cuándo se va a soltar, pero siempre lo estamos cargando porque de nuevo las placas tectónicas están empujando y deformando la corteza continental en el Ecuador y en Colombia y en Perú también, y en Venezuela obviamente, desde hace millones de años, y lo sigue haciendo día a día. Tal vez es demasiado simplista, pero esa deformación, ese empuje de la Nazca contra Sudamérica, que genera todas estas fallas locales pequeñas, es a la velocidad de lo que nosotros vemos que nos crecen las uñas, a 5 o 6 centímetros por año. Y eso entonces, traducido a la deformación de las rocas, que son frágiles, y traducido al tiempo que ha pasado del último terremoto, ya nos da un poco la geografía también en donde debemos esperar que está relacionada a donde han ocurrido ya estos terremotos. Doctor Hugo Yepes, frente a estas amenazas permanentes por la situación bajo tierra, ¿qué medidas debieran adoptarse? De esto hemos hablado tanto tiempo, Hugo, pero que es bueno hacer conciencia, escarnio, de la prevención que hay que hacer cuando tenemos ciudades vulnerables. A ver, yo creo que este también es un momento no solo para reflexionar sobre los terremotos profundos como el de Colombia, sino también para reflexionar sobre el sistema de gestión de riesgos colombiano. Colombia todavía no ha pedido ayuda al extranjero. No, para esta altura, 24 horas después, Delcy Rodríguez en Venezuela había abierto las puertas de Venezuela a quien quiera venir, amigos o enemigos, para ayudar, porque es un sistema en soletos. En cambio, el sistema colombiano sí ha logrado que cada uno de sus municipios, cada uno de sus localidades, cada uno de sus gobiernos a nivel subnacional tengan ciertas capacidades para la respuesta. Y a su vez también tengan una institucionalidad mucho más fuerte para la gestión del territorio, para establecer cuáles son los lineamientos para que en el territorio se conozca el tipo de suelo, se conozca obviamente la amenaza sísmica y se construya de acuerdo a eso, no se construya a ciegas. Entonces, la planificación territorial está bien metida en la institucionalidad colombiana, y eso hace que los efectos de estos terremotos, así sean grandes, son menores a los que se ven en otras latitudes como nosotros en el 2016 o como Venezuela ahora en el 2026. Entonces, eso es una visión un poco más amplia de lo que a su vez nos toca ya a los que estamos en la exposición y en el riesgo, ¿no? Recordemos que el riesgo es esta amenaza de que lleguen unas ondas sísmicas, muevan el suelo, muevan el edificio, pero la vulnerabilidad del edificio es un factor de riesgo, y la exposición, que estemos en suelos blandos, es un factor de riesgo. Entonces, nuestro riesgo a su vez tenemos que asumirlo nosotros en primer lugar y exigir de nuestras autoridades que se cuantifiquen esos riesgos, se entienda por qué hay tal nivel de riesgo, cuál es el nivel de riesgo, y al entender el riesgo, al entender cuál es la vulnerabilidad y cuál es la exposición, porque no podemos parar los terremotos, entonces poder definir acciones para ir disminuyendo sistemáticamente la vulnerabilidad con acciones de Estado, con acciones de gobiernos locales que hablen con el ciudadano y que con el ciudadano mismo hagan estas alianzas para poder bajar esto, para poder primero entenderlo, porque no hay mayor riesgo que aquel que no lo conocemos, porque
si es que no entendemos por qué estamos en riesgo, no vamos a hacer nunca nada y vamos a estar siempre lamentando que por qué llegó el terremoto y por qué hizo esto. Entonces, estas acciones son fundamentales y tienen que ser, y cada vez lo decimos, pero nunca pasa, tienen que ser este momento absorbidas de estas experiencias, de la experiencia venezolana y de la experiencia colombiana. Podemos sacar mucho, podemos establecer programas que sean programas de largo plazo, que sean programas de Estado, no de gobierno, de programas de ciudad, no de alcaldía, para ir conociendo el riesgo y con eso disminuyendo el riesgo de manera sistemática con los mecanismos que podamos establecer, porque finalmente somos nosotros quienes estamos en esa casa, en esa escuela, nuestros hijos, en ese campo deportivo, en ese hospital, como hemos visto ahora, en ese sitio de trabajo, los que vamos a sufrir el momento en que llegue la naturaleza con su aviso sísmico, como lo hace recurrentemente. Bien, muchas gracias por ilustrarnos como siempre. Seguiremos hablando porque esta es una preocupación permanente y como decía el doctor Boyepes, hay que tomar las medidas del caso de manera oportuna y responsable en prevención y en gestión de riesgo. No estamos exentos de cualquier fenómeno natural. Muchas gracias al doctor Boyepes, ex director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el comandante Edwin Pinto, director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, para hablar sobre la evolución del fenómeno del Niño y su posible impacto en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.